¿cierto?, a un nuevo encuentro virtual. El comienzo de la clase, ¿cierto?, nos va a ayudar Miss Lucía a recordar ciertas cosas y también a conocer el objetivo y a recordar qué fue lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Bien, muy buenos días, chiquillos. Comenzamos, ¿cierto? Esta ya primera semana de octubre. El tiempo está pasando muy rápido. Espero que estén bien ustedes y su familia, que haya sido muy buen fin de semana, reconfortante, ¿cierto? Y cargando pilas para esta semanita. Bien, antes de comenzar, no olvidar que los encuentros virtuales de aprendizaje son netamente para los estudiantes, en este caso de segundo medio, matemáticas. No es para la mamá, no es para el hermano, sino que para los estudiantes. Es importante también que ustedes preparen un lugar adecuado para que usted pueda tomar atención y active sus 5 sentidos y esté muy preparado para la clase, ¿cierto? Conectarse siempre 5 minutitos antes, que habitualmente muchos los hacen. No olvidar, ¿cierto? Conectarse con su nombre, apellido, su fotografía y al principio, recuerden que de cada encuentro nosotros pedimos que activen su camarita. Si alguien tiene alguna dificultad, al menos el micrófono y nos puedan saludar, ¿ya? Silenciar el micrófono, ¿cierto? Vamos a pedirlo obviamente cuando sea necesario o oportuno, o si usted tiene alguna duda o consulta, puede activar su micrófono e interrumpirnos. Y el uso exclusivo del chat si es necesario. Recuerden que el uso del chat es solo para consulta, podemos entregar de repente alguna instrucción también. Anotar sus dudas y nos pueden interrumpir en cualquier momento, no se quede con esa consulta, con esa duda, lo puede hacer. Y tampoco nos podemos olvidar que más encima, Osorno nuevamente entramos en cuarentena, por ende es muy importante que nos cuidemos. Perfecto, Seba, no se preocupe. El lavado frecuente de nuestras manos, sobre todo si vamos a salir, aunque sean los permisos temporales, lavarnos frecuentemente las manos. Si vamos a estornudar o toser, siempre con el antebrazo o con un pañuelito. Si van a salir a acompañar o tienen que hacer algún trámite, siempre mantener la distancia, chiquillos, muy importante. Evitar, sobre todo si van a salir, el contacto de los ojos, la boca y la nariz. No tocarnos, ojalá. Lo menos posible si salimos algún día a tocarnos nada de la cara. No compartir artículos de higiene ni alimentación, evitar el saludo de manos y besos, ojalá con el brazo o alguna seña o algo. Mantener siempre los ambientes limpios y ventilados, ya sea el de su hogar o de algún lado donde van a ir. Y si usted tiene algún síntoma, fiebre, dificultades respiratorias, dolor de garganta, muscular, dolor de cabeza, vaya al tiro a algún servicio de urgencia, ojalá no al hospital porque está colapsado, pero así algún CEFAM o algo que esté más cerca de su hogar y para descartar. Estamos, mister. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces del día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a resolver problemas aplicando, ¿qué vamos a aplicar? Lo que hemos estado trabajando ya estas clases, las permutaciones, variaciones y combinaciones. ¿Qué vamos entonces a resolver problemas, ¿cierto? Aplicando qué cosa? Las permutaciones, variaciones y las combinaciones. Recordemos entonces un poco. ¿Qué preguntas me pueden ayudar a reconocer en este caso una permutación? Primero, vamos a empezar con la primera para no ir enredándonos, ¿cierto? ¿Qué preguntas me pueden ayudar a reconocer en este caso una permutación? Si alguien puede activar su micrófono o por el chat, estamos aquí atentos. Yo ¿Qué quiero. pregunta? Ya, ¿Te Fernanda Alvarado. interesa el orden de los elementos? De Ya, ahí tomo todos los elementos. ya, ¿Está bien, cierto? Sí, sí. muy bien Ya, muy realmente. bien. Esas son las dos preguntas que nos ayudan en realidad. Ahora, dependiendo de la respuesta que obtenemos, ¿cierto?, tenemos distintos caminos que seguir. Y eso está representado justamente en este esquema que les mostré en la clase anterior. Como tú decías, ¿cierto?, esto nos ayuda. Van a haber problemas que van a ser un poco más complejos, ¿cierto? Y vamos a tener que trabajarlo de una forma diferente. Y voy a introducir algunos hoy día, ¿sí? Pero básicamente en la mayoría, ¿cierto?, esto nos va a ayudar, ¿sí? Preguntarnos si interesa el orden de los elementos, ¿ya? Entonces, dependiendo de la respuesta, ¿cierto?, podemos saber al tiro que es una combinatoria, si es que no nos interesa el orden. Y en caso de que sí importe el orden, tenemos todavía dos opciones posibles, una permutación o una variación. Y ahí viene la otra pregunta para ayudarnos a distinguir entre esas dos, ¿sí? Si usamos todos los elementos que están disponibles, ¿cierto?, entonces trabajamos con una permutación y si no, con una variación, ¿ya?
Más o menos eso fue lo que estuvimos trabajando la clase anterior. Y estuvimos, ¿cierto?, haciendo algunos ejemplos y aquí un cuadro resumen, ¿cierto?, de todas las fórmulas que más o menos se pueden usar. Recordemos que se pueden usar fórmulas y en algunos casos, ¿cierto?, que podríamos ir haciendo como las casillas o las que nosotros podríamos ir completando, ¿sí? Aquí también está resumido el esquema anterior. Las dos preguntas, dependiendo de la respuesta, ¿cierto?, vamos a ver si es permutación. Y ahí tenemos dos fórmulas, ¿cierto?, porque va a depender de si podemos repetir elementos o no. Variación, ahí están las dos fórmulas, también dependiendo de si hay o no repetición. Y combinación, ¿sí? Aparece, ¿cierto?, lo que es un n factorial, y eso significaba, ¿cierto?, por ejemplo, 5 factorial, que vamos a multiplicar desde el 5 hasta llegar al 1, ¿sí? El n, ¿cierto?, representaba la cantidad total de elementos disponibles, y el k de cuántos íbamos tomando, ¿sí?, de cuánto íbamos seleccionando de ese total. Por eso es que acá en la permutación no aparece un k, porque como los tomábamos todos, ¿cierto?, por eso trabajamos solamente con n, ¿ya? Y acá está la permutación circular, ¿ya?, que se trabaja con n-1 factorial, ¿ya? O sea, si son 5 personas las que tengo disponibles, 5 menos 1, 4, y trabajo con 4 factorial. Estuvimos resolviendo algunos ejercicios, ¿sí?, al final de la clase, de estos de acá. De hecho, resolvimos los dos primeros. Entonces recordemos cómo fue que resolvimos esos dos primeros. Y después vamos a ir trabajando con los que siguen, ¿ya? Entonces la clase de hoy día lo que vamos a hacer es seguir ejercitando, ¿ya? Porque al final esto se queda más claro cuando uno va resolviendo problemas, ¿ya? Empieza a notar ciertas similitudes, ¿cierto?, en algunos ejercicios, o cómo diferenciar uno de otro, ¿sí? Entonces por eso vamos a ir haciendo harto ejercicio, ¿ya? La primera pregunta, que la resolvimos en la clase anterior, era cuántos números de 5 cifras diferentes, eso es importante, diferentes, se pueden formar con los dígitos del 1 al 5. ¿Alguien se acuerda cómo podíamos resolver esto? ¿O cuál de las tres que vimos vamos a aplicar? Ese 5 que está ahí, ¿qué cosa es? En las fórmulas, por ejemplo, ¿qué letra sería? Fijan que las fórmulas tienen bastantes letras, ¿sí? ¿A cuál corresponde ese 5 que está ahí? Aquí en el chat tenemos una respuesta, mister. Dicen N. Ya. Corresponde a Los N. disponibles son estos 5, ¿sí?, que sería n, y que en este caso esto nos ayuda al tiro a reconocer qué cosa, que los vamos a ocupar todos, ¿se fijan? Si aquí hubiera aparecido 4, ¿ya?, el n sería 5, pero aquí nos estaría avisando, no los vamos a ocupar todos, ¿se fijan? Entonces ese 5 a mí me ayuda a eso. ¿Cuántos voy a ocupar, cierto? Voy a seleccionar al mismo tiempo. Y como decías tú, en este caso va a coincidir con el n, ¿sí? El n5, justamente vamos a ocupar ese mismo número de cifras, ¿ya? El que sean diferentes nos dice que no va a ser con repetición. Y la pregunta es si el orden interesa o no interesa, ¿sí? ¿Importa o influye el orden o no en que yo tome estos numeritos? Sabemos que lo ocupamos todos. La pregunta es, ¿influye el orden o no influye el orden? ¿Dará lo mismo que yo los tome en ese mismo orden que está ahí a que los tome al revés? 5, 4, 3, 2, 1. Sí influye, ¿cierto? Porque al final yo estoy armando números. Entonces, en este orden sería 12.345. Por ejemplo, si los tomara estos mismos numeritos, pero en orden diferente, tendría un número diferente. Por ejemplo, si parto desde acá, sería 54.321. O sea, cambio el orden y ya tenemos dos números diferentes. Por lo tanto, sí me importa el orden, ¿sí? Influye. Ya como ocupaba todos los elementos, entonces era una permutación y calculábamos n factorial, ¿cierto? El n era 5, entonces 5 factorial y hacíamos el cálculo. Vimos el caso número 2, que decía cuántos números distintos de 5 cifras se pueden formar con esos dígitos ahora. 1, 1, 1, 2 y 2. ¿Qué diferencia vemos con el primero en realidad? ¿Ya? Que nos pueda influir, ¿cierto?, a la hora de hacer los cálculos.
ya que hay números que se repiten, ¿sí? Esa es la diferencia realmente que nos va a afectar. Pues si se fijan, la cantidad de cifras que voy a tomar también son 5 y tenía 5 disponibles, ¿sí? O sea, las voy a tomar todas igual. Sabemos que el orden va a influir porque estamos escribiendo números al final. Entonces tenemos que el orden importa, que los voy a tomar todos, pero a diferencia del anterior, tenemos algunos que se repiten. Entonces, sabemos que es una perpuntación por las dos respuestas que obtuvimos de las preguntas, pero aquí, ¿cierto? Tenemos un caso con repetición. ¿Cómo nos influye eso a la hora de calcular? ¿Ya? Si vemos esta, ¿cierto? Tenemos este caso ahora, con repetición. O sea que al total que calcularíamos, si es que no hubieran repeticiones, vamos a tener que descontar algunos, ¿sí? Porque hay números, ¿ya? Como se repiten algunos números ahí, cuando nosotros hagamos los distintos ordenamientos, van a haber números que son iguales, ¿sí? A la hora, si hiciéramos el listado completo, vamos a ver que algunos se repiten, son exactamente el mismo. Entonces, si nosotros no descontamos acá esta parte de acá abajo, estaríamos contando de más, ¿sí? Hay números que son exactamente iguales y yo los estaré contando más de una vez, ¿ya? Entonces, para evitar contarlos, es que los vamos a descontar acá. Y por eso aparecen estos numeritos de aquí. La pregunta es, ¿cómo utilizo eso? ¿Sí? A factorial, B factorial, ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces, acá hay una idea, ¿cierto? Una información que dice, son las veces que se repiten los elementos repetidos, ¿ya? Entonces, al 5 factorial, ¿cierto? Que sería el caso total si es que no hubieran repeticiones, vamos a tener que hacerle algunos descuentos. La pregunta era, ¿cuánto descontamos? ¿Se acuerdan cuánto descontamos? Ya, por ejemplo, aquí Clemente me dice 3. Tres. Si yo pongo 3, ¿estará correcto? Dice 3, Clemente, y después 2. Y después 2. Y ahí La veo una seña dice diferencia. 3 y después dice 21 o 2. No, 2 dice, ahí sí. Lo mismo que, porque Ya, son 3, no, dice lo que pasa es que Clemente. quise escribir, claro, el factorial. Sí. Sí. Ya, eso es importante. Esto es muy diferente de esto, ¿sí? Fíjense que si yo no le pongo ese simbolito, aquí tendría abajo el 3 y el 2 multiplicándose, o sea, estaría dividiendo por 6. ¿Se fijan? Pero al agregarle este símbolo de factorial, en realidad aquí tengo un 6, ¿cierto? En esa parte, y acá tengo un 2. En realidad estoy dividiendo por 12. Es muy diferente, ¿cierto? A dividirlo por 6. ¿Ya? Entonces, no se olviden del símbolo de factorial. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo debería resolver. ¿Se fijan? Nosotros, ¿cierto? Resolvíamos, empezábamos a escribir este numerito, a descomponerlo hasta llegar a uno de los que está abajo, ¿cierto? Para poder simplificar, ¿cierto? Llegábamos 5 por 4 por 3 factorial. ¿Por qué factorial? Porque lo que seguía era 3 por 2 por 1, que es 3 factorial. Y parábamos ahí para poderlo simplificar con ese numerito que está acá. ¿Sí? Eliminábamos eso, ¿cierto? Y acá abajo quedaba este 2 factorial, que si yo lo resuelvo es 2 por 1, ¿cierto? Eso es 2. ¿Ya? Entonces el 2 factorial y el 2 sí coinciden que son el mismo valor. ¿Sí? Lo mismo pasa con el 1 factorial y el 1, pero todos los otros numeritos no. Así que por eso es importante hacer la diferencia colocándole eso cuando corresponde. ¿Sí? Aquí podemos simplificar igual, ¿cierto? El 2 por 1 me da 2 y el 2 por 2 me da 4, ¿cierto? Y resuelvo lo que quedó entonces. 5 por 2, 10, ¿cierto? Y abajo solamente queda 1, por lo tanto ahí terminaría. ¿Ya? Esos son los que alcanzamos a ver la clase anterior, entonces esta clase la idea es seguir con lo que queda. ¿Ya? Entonces vamos a ir resolviendo uno por uno lo que quedó acá. ¿Ya? Vamos a ir entonces con el ejercicio 3. Dice, ¿de cuántas maneras distintas se puede sentar, ¿cierto? Se pueden sentar 5 niños alrededor de una mesa circular, ¿sí? Con 5 sillas. ¿Qué podríamos utilizar para el cálculo? Y a ver, yo antes voy a volver, por si alguien no tiene todavía este cuadrito, para que le saque una captura de pantalla, ¿sí? Porque lo vamos a estar usando seguramente varias veces alguna de esas fórmulas, ¿sí? Entonces,
ahí, ¿cierto? Ya, para no estar volviendo todo el rato hacia acá. ¿Ya? Entonces tenemos que 5 personas o 5 niños se van a sentar en una mesa circular. ¿Sí? Entonces, para eso es que nos sirve esta formulita que está acá abajo, permutación circular. ¿Y por qué permutación circular? Porque los estamos ocupando a todos. Son 5 niños y justamente hay 5 puestos, así que se van a sentar todos a la vez, los vamos a seleccionar todos al mismo tiempo. Aplicando la fórmula, entonces, ¿cuál debería ser el resultado de esta pregunta? Cinco niños alrededor de una mesa circular con 5 puestos, ¿cierto? Ahí está el formulario. Primero tengo que identificar cuál voy a usar, ¿cierto? Ahí me llegaron una respuesta. ¿Voy a ocuparlos todos? Sí, por lo tanto es una permutación. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los casos que habíamos visto? Es que nos habla de que se van a sentar en un círculo. Y ahí es donde aparece la permutación circular. Así que para resolver una permutación circular lo que nos interesa es saber cuál es el n, ¿sí? Que es el mismo n de acá en todo caso. El n es el total de elementos que hay disponibles. Entonces, teniendo ese número, ¿cierto? Reemplazo acá. Ese número menos 1 le calculo su factorial, ¿sí? Por lo tanto, acá, el n, ¿cuál sería? Acá me dicen, ya me dan un resultado. Vamos a ver si coincide, ¿cierto? Ya el n son 5, ¿cierto? Pero como es una circular, ¿cierto? Hay que reemplazarlo en la formulita, que es n menos 1. O sea, como el n es 5, sería 5 menos 1. Y a todo eso yo le calculo el factorial, ¿sí? Eso me está diciendo a mí que primero resuelvo ese paréntesis y después hago el cálculo del factorial, que está fuera del paréntesis. Así que 5 menos 1 sería 4 y afuera está el factorial. Y ese es el que tengo que resolver. ¿Cuánto me da eso? 24 dice el Mr. 24, acá. ¿cierto? Voy a Cristóbal multiplicar Valenzuela. 4 por 3, por 2 y por 1, ¿cierto? 12 por 2, 24. Y esa sería la respuesta. Esta es más o menos fácil de identificar. Por eso, ¿sí? Ocupo todos los elementos y tenemos la permutación circular. La puse más que nada para que la conocieran por si de repente aparece por ahí. ¿Ya? Siguiente pregunta. Aquí tenemos otra. ¿Cuántos números, cierto, de 3 cifras se pueden formar con los dígitos que están ahí, que son del 1 hasta el 9, ¿cierto? Así que lo primero que quisiera saber es, ¿importa o no importa el orden de esas cifras que yo elija? ¿Importará el orden en que elija esas cifras? Si es que escojo las mismas 3, por ejemplo. Sí, dicen aquí en el chat, Mister. Exacto, ¿cierto? Lo mismo que pasaba en el primero y en el segundo. Si yo escogiera estos 3 numeritos, ¿cierto? Tengo el número 123, pero también con esos mismos 3 numeritos, si cambio el orden, podría estar el 231, el 321 y así, ¿cierto? Y todos son diferentes, así que el orden se importa, ¿ya? El orden se importa, así que estamos en esta parte. El problema es que todavía tengo dos opciones. Entonces, ¿cómo sé si es una permutación o una variación? Tomo todos los elementos a la vez, ¿cierto? Voy seleccionando de toda la cantidad para armar las cifras o voy seleccionando de menos. Y ahí me dicen que es variación, que no se toman todos los elementos. Ok. Entonces, hay que reconocer, ¿cierto? Para las fórmulas que tenemos, un n y un k, ¿sí? Para poder reemplazar en las formulitas de la variación. Entonces, ¿cuál sería nuestro n y cuál sería nuestro k?
Y aquí hay una respuesta, dice Mr. N3, una pregunta. La Lo Feña voy a dice poner 3. ahí y después vamos revisando. Ya. ¿Qué pasa si el N está? Ya. Acá tengo otra Y opción. ahí Alguien Darlen dice que el dice N9, claro. E9 y el K3. Y la Feña igual decían N3, K9. ¿Cuál será la correcta? Bueno, volvamos un poquito a esa tablita que teníamos. A ver. Aquí. N, el total de elementos. K, la cantidad de elementos que vamos seleccionando. ¿Cierto? Total de elementos es N. ¿Sí? Por lo tanto, de ese total de elementos nosotros vamos seleccionando. A lo mejor van a haber casos donde es permutación, ¿cierto? Donde seleccionamos a los 9, por ejemplo. ¿Sí? Pero van a haber otros casos donde vamos a seleccionar un grupo más pequeño. Por lo tanto, el N siempre es más grande que el K. ¿Ya? Para las fórmulas como las tenemos expresadas. Eso nos está diciendo nosotros, ¿cierto? Que el N debería ser el total, que es 9. ¿Sí? Son estas cifras que están acá. Y de esas vamos seleccionando de a 3, ¿cierto? Ese sería nuestro K. ¿Sí? ¿De cuántas vamos seleccionando? Por lo tanto, nos quedamos con la opción de abajo. ¿Ya? Con esta de aquí. Ya sabíamos que era variación, ya sabemos el valor de N y el valor de K. Así que podemos utilizar la fórmula. ¿Ya? Hagan el cálculo cuánto les da. Y aprovecho de ir a buscar un reloj porque no sé qué hora es. ¿Es temprano todavía, Mister? Así que si no me pierdo, más o menos cuánto tiempo nos va a quedar. Ah, ya. No, pero ahí yo le puedo avisar. Son las 12:27, Mister. Todavía nos queda media hora, así que. Por fórmula entonces tenemos que es variación. ¿Cómo sería la fórmula de la variación? Hay un total de elementos, ¿sí? Eso no cambia. Al que le vamos a descontar algunos, ¿cierto? Entonces, ¿qué colocaría acá arriba? Si alguien se acuerda. ¿N dice Mister? Claro, el n es factorial en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar como el n era 9, 9 factorial. Si aquí, ¿cierto? Quisiera formar números de 9 cifras distintas, entonces solo me quedaría con lo que está ahí, sería una permutación porque los ocuparía todos, ¿sí? Pero no es el caso. Hay algunos que no voy a ocupar y por lo tanto tengo que descontarlos. Y de ahí es que aparece el n menos k factorial, ¿sí? N menos k. O sea, ¿cuál es la resta que tendría que hacer acá? ¿9 menos 3? Me dicen aquí 9 por menos 3, interno, ¿cierto? Mister. Y no se olviden del paréntesis que es importante, ¿sí? Cuando es variación, entonces aquí aparece n menos k, ¿sí? Si fuera una combinación, estos también tengo que descontarlos, pero aparte de eso descuento otro más, ¿sí? Y acá aparece un k factorial. Esa es la diferencia en la fórmula de la variación con la combinación, ¿sí? Que en la combinación descuento aún más, ¿ya? Porque van a haber algunos grupitos que, como no importa el orden, entonces, por ejemplo, 1, 2, 3 en una combinación sería lo mismo que 3, 2, 1. Entonces, para evitar contarlos más de una vez, es que hay otro descuento acá, ¿sí? Esa es la diferencia entre esas dos fórmulas, ¿ya? Ya, resolvamos esto. ¿Cuánto debería dar entonces? Para empezar, acá arriba voy a descomponer este 9 factorial y mi pregunta es, ¿hasta dónde me detengo? Hasta el 3. ¿Preguntan, Mister? No sé, pues, vamos a ver. Dicen ahí como pregunta. Hasta el 3. 6, dice Darlen. 6 y 3. Sí. 6 y 3, dicen ahí. Ya, 3, dice Cristóbal Valenzuela. voy en el 7, voy en el 6, voy en el 5, voy en el 4, voy a hacer la primera, ¿sí? Voy en el 3.
Si es que 6, sí, es 6 porque Pero se veamos puede esto de acá. simplificar por 3. Claro, esto de acá, ¿cierto? Me da 6, ¿cierto? Lo del paréntesis. Afuera del paréntesis está el simbolito del factorial, así que lo coloco aquí. Entonces, ¿me conviene llegar hasta el 3 factorial? Es la pregunta. ¿O me convenía parar antes? A ver, mister, estamos esperando a ver qué respuestas salen. 6 dice Darlene. Me conviene parar en el 6. Lo que En quiero el mencionar 6. aquí es que en realidad no es que una respuesta esté buena y la otra esté mala, ¿ya? Lo que pasa es que si quiero trabajar hasta ahí, entonces acá también tendría que empezar a descomponer por 6, por 5, por 4, por 3 factorial. Y podría simplificar sin problema, ¿ya? Lo que estamos haciendo es escoger como el método más corto, tanto en escritura como en cálculos, ¿sí? Pero si yo quiero, no sé, calculo el 9 factorial completo, y después abajo calculo el 6 factorial completo y después simplifico esos números grandes. O sea, no es que un camino sea correcto y el otro sea erróneo, ¿ya? Al final estamos viendo distintas opciones y estoy intentando enseñarle el más corto o el que los cálculos serían más fáciles, ¿cierto? Entonces, por eso nos sale más a cuenta, ¿cierto? Parar en el 6. ¿Sí? Porque si paro ahí, entonces, esto los puedo simplificar. Recuerden que lo puedo hacer porque son multiplicaciones las que hay acá arriba, ¿ya? Por eso lo puedo hacer. Si yo tuviera aquí algunos signos de suma o resta, yo no puedo simplificar, ¿ya? Y arriba solamente me quedaría entonces 9 por 8 por 7. ¿Cuánto da eso entonces? ¿504? Dice Clemente, mister. Arriba. 504. ¿Alguien llegó a lo mismo o algo diferente? Yo aquí, Yo, dice la lo mismo Feña, es dice diferente. yo. No sé. Feña, ¿llegaste a lo mismo o distinto? Ya Llegué lo a lo mismo. mismo. Ah, ya. Llegó al mismo resultado de Clemente Ya. 504. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Pueden multiplicar estos dos primeros o esos dos primeros, ¿cierto? Como ustedes quieran. Pero, por ejemplo, 9 por 8, ¿cuánto me da? Vamos a ver las tablas. 72, 72, dice ¿cierto? Clemente. Y eso debería 72 multiplicarlo Edwin, por la 7, Feña. ¿cierto? Entonces 7 Sí. por 2, 14, ¿cierto? Reservo. 7 por 7, 49 más 1, 50. Así que estaría bien, ¿se fijan? 504. Ok. Y aquí teníamos entonces una variación. ¿Ok? ¿Alguna duda? Por ejemplo, esta es una pregunta que también podría haber sido respondida sin la fórmula, ¿sí? Con casillas. Son números de 3 cifras, ¿cierto? Entonces aquí va la primera cifra, la segunda y la tercera. Tengo 9 dígitos, por lo tanto, tengo 9 opciones para colocar aquí en la primera cifra, ¿se fijan? Cuando quiera colocar acá, ya no tengo todas disponibles porque son cifras diferentes, así que no puedo repetir, ¿ya? Si pudiera repetir, entonces volvería a colocar un 9, porque tendría todas disponibles. Pero no es el caso, tienen que ser diferentes. Por lo tanto, como ya hay una escrita aquí en la primera posición, esa ya no la puedo usar. Entonces, de las 9 que habían, me queda una menos. ¿Se fijan? Lo mismo sucede acá. Tengo una cifra puesta acá y otra acá, ¿cierto? Son dos cifras diferentes las que puse aquí. Por lo tanto, de las 9 que habían, hay 2 que están usadas y solo me quedan disponibles 7. Principio multiplicativo. Y llegamos a lo mismo que teníamos acá, ¿se fijan? 9 por 8 por 7. ¿Ya? Ahí hay 2 formas de hacerlo. Lo que pasa es que van a haber casos donde esto es difícil, ¿cierto? Obtenerlo de la pregunta, ¿sí? No es tan fácil verlo. Entonces, por eso voy intentando colocar las dos opciones, ¿ya? Porque en algunos casos lo van a poder hacer y en otros es difícil hacerlo de forma correcta, ¿ya? Ahí tenían dos opciones para la operación. Uh-huh. Después Profe, sí, dime nomás. ¿Por qué multiplicó 72 por 7? Porque acá tengo que multiplicar, bueno, acá mismo, ¿cierto? 9 por 8 y por 7. Entonces, esto
es lo que me da 72, ¿cierto? Ah, Pero eso está multiplicado por 7. Y por eso viene la multiplicación por 7. ya. Como son multiplicaciones, el orden no importa. Tú podrías haber partido con 8 por 7 o con 7 por 9, ¿ya? No importa el orden, Ya. ¿sí? Lo importante es que hagas la multiplicación de los tres numeritos, ¿ok? Vale, gracias, profe. Ya. Siguiente, entonces. Otra más. Hay una competencia, ¿cierto? De 100 metros planos. Compiten 8 participantes, ¿cierto? Y la pregunta es de cuántas maneras distintas pueden quedar ordenados los tres primeros puestos. No hay empates, ¿cierto? ¿Qué podríamos aplicar aquí? De los tres casos que vimos. Una vez que que decidan cuál es el valor de n y cuál es el valor de k si es que lo hubiera, ¿ya? Porque en algunos casos solo trabajo con n. En variación, creo, dice Esteban. ¿Ya? ¿Alguno me dice en variación? ¿Alguien más? Ujú. Es muy importante entender el por qué, porque si no, les cambio la pregunta y a lo mejor no van a saber, ¿cierto?, en qué caso estamos. Si me dijo que era una variación, me está diciendo que no voy a ocupar todos los elementos y que el orden sí me va a importar, ¿cierto? Y en realidad, de cuántas maneras distintas pueden quedar ordenados, ahí me está diciendo que el orden sí me va a importar, ¿sí? O sea que Efectivamente. es diferente si a pesar de que lleguen en los tres primeros puestos las mismas personas, va a ser diferente quien llegue primero de esos tres, ¿ya? Son órdenes diferentes. Así que ahí me dice que el orden sí importa. Con eso descarté la combinación, ¿cierto? Y después viene el caso, bueno, ¿será permutación o será variación? Y ahí viene la otra preguntita que teníamos en el esquema. ¿Los usaré todos? Bueno, aquí me dice, solamente le interesan que estén ordenados los tres primeros puestos. Y el total no eran tres. ¿Ya? Si el total fueran tres, estaría usándolos todos, ¿cierto? Cuando voy seleccionando. Pero no es el caso. Estoy seleccionando un grupo más pequeño, ¿sí? Una cantidad más pequeña del total. Así que sí, es variación. Para la variación, es cierto, necesitamos el n y un k. ¿Cuáles serían los valores de n y k entonces? Inclemente, ok. Ya, aquí Clemente dice N100K3. Hace una pregunta así. Ya No siempre voy a está escribir en el asegurando, bar los sino que. resultados. Ya, si Y esto fuera, Darlen, ya, sí, dice N8K3. Cristóbal 8. La Fernanda dice N3K8. ya. Me interesa que me vayan dando sus respuestas para ver más o menos dónde está la confusión. Por eso es importante que, aunque no estén seguros, igual la den porque ahí van viendo en qué se van equivocando. O no, Ya, dice algunos Clemente, que entraron no a dudar. Ya, Sí, está dudando rescatemos ahora. primero algo que dije en la pregunta anterior. El n y el k, ¿cuál siempre es mayor? Ah, exacto. Claro. Ahí Como el están n, diciendo que se está al viendo ahí revés. cómo intercambian opinión, Sí. ¿cierto? El n representa el valor del total, ¿cierto?, de los elementos de los que yo puedo empezar a seleccionar, ¿cierto? Por lo tanto, como es el total, y de ese voy a seleccionar, tiene que ser más grande, ¿sí? A lo mucho podría ser igual que el K, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque si tengo, no sé, 5 personas, yo no puedo empezar a seleccionar de 7. No hay más personas, ¿te fijas? Entonces, cuando yo hago la selección, siempre a lo mucho podría coger el mismo número o más pequeño, ¿ya? Entonces, el n siempre es más grande. Según eso, este ya no puede ser, ¿cierto? Acá la diferencia está en el n, ¿ya? El n son el total de elementos de los que yo voy a empezar a seleccionar. Entonces la pregunta es, ¿cierto? Quiero ordenar tres puestos, ¿ya? ¿De dónde voy a seleccionar eso? ¿Del 8 o de los 100? ¿Cierto? Exacto.
¿sí? Del 8 dice el mister. ¿Sí? Porque estoy hablando de personas, ¿cierto? Son personas las que yo voy a ordenar, por lo tanto son personas las que eran el total originalmente. Y este es el total de personas que compitieron, ¿sí? Esto es un valor de distancia, ¿ok? Entonces nos quedamos con lo que tenemos aquí. Ya, ¿cuál sería el resultado entonces? Para responder a esa pregunta. Tienen dos opciones para hacerlo, ¿cierto? Les mostré dos en la anterior, aquí también puedo aplicar las dos en realidad. Y me dicen cuánto les da. Ya esta vez no voy a pedir que me dé la respuesta, no me la den, ¿sí? Mi Lucía me va a ayudar, ¿cierto?, a seleccionar a alguien que me dé la respuesta, de los que no suelen contestar siempre, porque quiero saber si lo entendieron o lo entendieron más o menos, ¿sí? Ya viste. Vamos aquí. Voy a abrigar un poco que está un poco helado aquí. Bien, a ver, vamos a preguntar. Romina. No, por mí, no, Ya, como Pero la calma, Romina sí. no se no. estuvo la clase anterior, ya, veamos el caso de las posiciones, ¿sí? Sin la fórmula. Mm, ¿Cuántas personas voy a seleccionar para los órdenes? ¿O de cuántos grupos va a ser el grupito? ¿Qué me interesa? de 3. De 3. Entonces aquí voy a ordenar mis puestos, ¿sí? Primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Entonces, una forma es preguntarse ya, ¿cuántas personas podrían ocupar el primer lugar? ¿Sí? ¿Cuántas personas distintas tengo disponibles para que ocupen el primer lugar si es que corren? Hay 8 personas Oh, distintas. claro. Entonces tengo 8 opciones. Cualquiera de ellos podría llegar en el primer lugar, ¿se fijan? Bueno, quedó una Ya. persona aquí. Ya supongamos que se llama A. ¿Sí? Quedó una persona. ¿Cuántos me quedan entonces para el segundo lugar si ya hubo una que quedó 7. acá? ¿Mm? 7. 7. Y acá entonces 6. 6. Principio multiplicativo y me va a dar el total de órdenes que puedo obtener. Entonces es multiplicar estos 3. ¿Ok? Y a ver Ya. cuánto les da. Ya todos saben cómo hacerlo. Gracias a Romina. De nada. ¿Ves que no fue tan terrible, Romina? Gracias, Romina. Ya, ahora sí puede responder cualquiera. ¿Cuánto les da esa multiplicación? Ya, aquí ya tengo una respuesta, mister. Ya. Clemente. Sí, Clemente me dio su respuesta ahí, 336. Ya, y Luego la Fernanda, Benjamín Cárdenas también ya está voy a colocar respondiendo ese aquí. resultado por mientras. ¿Sí? Ya, Y vamos a 336. escribir, ¿cierto? Lo que nos dijo Clemente ahí, que nos escribió hasta el otro método, ¿sí? Ocupando Sí, la fórmula. exacto. Buscando La fórmula, ¿cierto? Es n factorial. ¿Ya? La vamos a anotar esta vez. Partido por n menos k. Eso, después que haga la resta, ¿cierto? Aplico el factorial. ¿Sí? El n dijimos que era ese valor, por eso aparece eso, ¿cierto? Y el k dijimos que era 3, por lo tanto aquí tengo que restar primero. Al hacer la resta, ¿cierto? Me va a quedar 5 allá adentro y le aplico el factorial después de hacer la resta. ¿Sí? Llegamos a eso y hay que resolver. Es importante que se vea un poquito más largo que el anterior, pero practiquen siempre ambos, ¿sí? Porque van a haber casos en que seguramente no van a poder resolver por los dos casos, ¿sí? Por los dos métodos. Entonces, para que conozcan los dos, ¿ya? Porque en algunos casos uno es más fácil y en otros es el otro, ¿ya? No se queden solo con uno. Y aquí pregunto otra vez, ¿pues dónde paro? Por aquí empiezo a descontar, ¿no? ¿Cierto? En el 5. 5 dicen, en ¿Sí? el 5 dicen, mister. Ya, en el 5 factorial, ¿cierto? Si no me ponen el factorial estaría malo, ¿ok? Porque ese es el que puedo simplificar con el 5 factorial que está abajo.
y llegamos, ¿cierto?, a la misma multiplicación, ¿se fijan? Que está acá. Ya, resuelven entonces esa multiplicación. 8 por 7, ¿cuánto da? Hay que practicar las multiplicaciones. Ya, 56, ¿cierto? Y eso es esa parte de ahí. Y eso está multiplicado por 6. Ya, 6 por 6, 36. 6, Y reservamos 3. 6 por 5, 30. 30, Más 3, 33. 30. ¿Ve? Así que estaría correcto, ¿ya? Pero como les digo, no se queden solo con un método, porque de repente el enunciado no es tan sencillo de traducir, ¿cierto?, a esto. Y a veces es más fácil identificar cuál es el N y el K, ¿sí? Entonces lo ocupo, ¿ya? Ok. Otra más. Esto va a ser puro resolver ejercicio. Y la idea también es que después en casa, con las puras preguntas, intenten resolverlo, ¿sí? Y después comprueban si llegaron a lo mismo que cuando lo hicimos en clase, ¿ya? Esa es la recomendación que les hago yo. No mirar al tiro el ejercicio resuelto, sino que intenten resolverlo y después comparan si hicieron lo mismo o no, ¿ya? A ver. Esto. Ya, esto es para la simbología porque de repente puede aparecer así. ¿Cuál es el valor de eso que está ahí? ¿Qué significa eso? Es la pregunta. Vamos acá, ¿cierto? Es una C, porque tiene que ver con combinación. Y el valor que está arriba es el N y el valor que está abajo el K. Si no me acuerdo cuál es cuál, hay que recordar, ¿cierto?, que el N tiene que ser más grande igual. ¿Ya? Entonces una combinación donde el N es 9 y el K es 7. Así que hay que resolver. Combinación, exacto. Ya, ¿cuál es el resultado entonces de esa combinación? Nos están diciendo que el N es 9, ¿cierto? Y el K es 7. Y eso nos dice que es una combinación. Así que, ¿cuál sería el resultado de eso que está ahí? Recuerden que la fórmula de combinación es bastante parecida a la que estábamos usando recién. Así que lo mismo que hicimos lo vamos a hacer, pero le vamos a agregar otro numerito allá abajo, ¿sí? Entonces la primera parte la pueden hacer, ¿cierto? Y después vemos qué numerito agregamos. Entonces, según lo que les acabo de decir, ¿qué cosa colocaría acá arriba? 9 factorial, ¿sí? O sea, por ahora podríamos imaginar que estamos trabajando una variación, ¿cierto? Y por ahora vamos a trabajarlo como una variación. ¿Qué más colocaría acá abajo ahora, ¿cierto? Aquí Erwin Mister dice paréntesis 9 menos 7, cierra paréntesis factorial. Exacto. Ya, hasta ahí, si fuera una variación. Y como les dije, la combinación hay que descontar algo más. ¿Y qué es lo que vamos a descontar? El K factorial, acá al ladito, ¿sí? Entonces, como el K Clemente es... ya tiene listo. Mister ahí su, no sé si la ve, la formulita. Ya, 7 factorial, ¿cierto? Bueno, aquí la diferencia está que tengo dos números acá abajo, entonces tengo dos opciones de dónde detenerme. De ahí que escoger, ¿cierto?, el que más conviene. ¿Dónde debería parar yo? 9 por, ¿hasta dónde llegaría?
en el 7. ¿Ok? Fíjense que acá me queda un 2 factorial, ¿sí? Al hacer la resta. Y acá tengo un 7 factorial. Obviamente, mientras más números pueda simplificar, mejor. Entonces, como este es más grande, o en otras palabras son más números, porque aquí tengo del 7 hasta el 1, me conviene simplificar este numerito. Entonces paro ahí. ¿Sí? Y como les dije, no es que el otro esté malo, sino que este es más, te ahorras más. ¿Sí? Esa es la idea. Puedo simplificar esos dos, ¿cierto? Porque aquí hay una multiplicación entre medio, ya por eso se puede. Eso es una multiplicación. Y ese 2 factorial es 2 al final, ¿sí? Entonces ahí tengo hartas opciones. Si quieren, resuelven la multiplicación arriba, o puedo seguir simplificando, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces ese es un 2. Y si quiero, puedo simplificar aquí, o pueden resolver la multiplicación y después hacen la simplificación, como quieran, ¿sí? Ya, aquí hay una respuesta de la parte de arriba. Entonces vamos a hacerlo como lo hizo Erwin. Arriba, 9 por 8, ¿cierto? 72. Abajo sigue quedando un 2. ¿Cuánto da entonces? 36. ¿Sí? Si hubiera simplificado al tiro, ¿cierto? Este se va, ya que quedan 4. 9 por 4, 36. Es lo mismo, ¿se fijan? Ya, esa es la fórmula de la combinación. Entonces, si se fijan, aprendiéndose una fórmula, como que se puede saber, o uno se puede recordar cómo era la otra. ¿Sí? Una variación, esta parte no la tiene. ¿Sí? Es esto de acá nomás. Y la combinación, entonces aparece el K factorial acá al lado. Van a haber veces en que este número sea más grande y otras en que la resta sea más grande, así que hay que fijarse. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí tenemos una combinación y vamos a ver cómo estamos de horario. Todavía nos queda, mister. Ok. Siguiente. Otro más. Clemente escribió mister ahí. Claro, Dice mister, lo hice diferente, simplifiqué el 2 con 8, dice. Sí, esto lo podías hacer. ¿Sí? Como decía, queda 9 por 4 y también llegas al 36. ¿Ya? Llegas a lo mismo. Bien. Ya, ese creo que tiene un poquito más de dificultad, ¿sí? A la hora de primero reconocer qué cosa es y después, ¿cierto?, cuáles son los valores que me interesa utilizar para hacer los cálculos. Entonces les dejo un tiempecito para que ustedes vayan decidiendo qué cosa es esto. Permutación, variación, combinación. ¿Alguien ha logrado decidir qué cosa podría ser? Sí, aquí tengo la respuesta, mister. Por interno aquí, Erwin me dice combinación. Y Clemente dice puede ser permutación, pero él lo dice como pregunta. Clemente no se quiere tirar al río. Pregunta mejor. Ya, a ver. Primero, ¿cierto? El total de elementos que tengo. Aquí estamos trabajando con un número de jugadores. ¿Sí? ¿Cuál es el total? 10 dicen, 10. Muy bien. mister ahí. Ya. Luego acá la pregunta tiene que ver con la alineación titular, ¿cierto? Entonces deberíamos saber en un equipo de básquetbol cuántos jugadores hay adentro de la cancha para empezar. Por un equipo, estamos hablando de un equipo, ¿cierto? Duda ahí, Clemente, otra vez con 6. ¿Serán 6 los que juegan? 5, me dice Benjamín. ¿Cuántos juegan un partido de básquetbol por equipo? Adentro de la cancha, ¿cierto? 5. Ya, 5 son. ¿Sí? Ya, quiero alineaciones titulares. Entonces, supongamos que tenemos 10, ¿cierto?, alumnos, ya, es una selección, tenemos a 10 alumnos en el banquillo, y yo tengo que elegir, ¿cierto?, 5 personas para que empiecen el partido. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que ver es que voy a
tomar todos los elementos, por ejemplo? Porque se la puedo responder al tiro. Tengo 10 disponibles, pero como quiero los que van a empezar, ¿a cuántos voy a seleccionar? ¿A los 10 o a menos? Solo 5. Ya, eso sabemos que ya no los vamos a tomar todos, ¿cierto? La pregunta que falta resolver es, ¿importará el orden en que yo escoja a esas 5 personas? Eso quiere decir que si cambio el orden en que los voy escogiendo a los mismos 5, ¿la alineación titular que está dentro es la misma o es diferente? ¿O el equipo que está dentro de la cancha es el mismo o es diferente? Esa es la pregunta. Por ejemplo, aquí, eso quiere decir que, por ejemplo, un equipo formado por, no sé, a ver, ya por Romina, Nicolás, Clemente y 2 más. ¿Es el mismo equipo si yo digo que es el equipo formado por Clemente, Romina, los mismos jugadores pero en distinto orden? ¿Serán equipos diferentes o son el mismo equipo que está jugando? Es el mismo equipo, ¿cierto? Es decir, que sin importa el orden que yo los vaya escogiendo para meterlos adentro de la cancha, a la hora que yo escoja esos 5, aunque yo esos mismos 5 los escoja en orden diferente, el equipo sigue siendo el mismo. Entonces el orden no me influye a mí, ¿sí? El equipo titular es el mismo. ¿Se fijan? Como es el mismo, quiere decir que el orden no influye. Así que ahora podemos decir qué cosa es. ¿Y qué cosa es? ¿Cuál de los 3 casos es? Ya dijimos que no vamos a ocuparlos todos y que el orden en como yo los escoja, ¿cierto? No va a influir, ¿cierto? En la cantidad de equipos. Es el mismo. El orden no influye, Combinación. entonces. Combinación. ¿Sí? Combinación. Por lo tanto, necesito un N y un K. ¿Cuál sería el N? O el total disponible. ¿Cuántos jugadores disponibles tengo para armar ese equipo? 10. ¿Cuál sería el K? Los que yo voy seleccionando. ¿Cuántos necesito seleccionar para que jueguen? 5 a la vez, ¿sí? Entonces ahí tengo mi N y mi K y lo aplico a una combinación, ¿ya? Entonces creo que eso lo voy a dejar, ¿cierto? Para que me dé la respuesta a la otra clase. La otra clase va a ser una más de ejercicios, ¿sí? Con una más yo creo que estamos bien. Y también quiero, bueno, tenía varias más, ¿cierto? Pero quiero dejar una igual que la busquen, que es esta de acá. Esa. Tarea. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el loto comprando un solo boleto? ¿Ya? Porque esto se puede Todas. responder con eso. Todas, mister. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, la pregunta resuelva lo que el básquetbol, ¿cierto? Y esta. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el loto comprando un solo boleto? ¿Ok?